I just wanna be happy, happy tonight. Amigas y amigos de la galería, bienvenidos, bienvenidas todos. Hoy es jueves. Abrimos la galería con un tema interesante, como todos los que tenemos en este espacio. Quiero presentarles ya a mis invitados que se encuentran en pantalla. Quiero darle la bienvenida a la Gaby Albornoz, que ya está siendo parte de esta casa, ya está siendo parte de esta familia que es la galería. La Gaby es una gran amiga, colega, comunicadora cultural, es productora y locutora también del programa La Posada Culturas Juveniles. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Lu, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu espacio que siempre trata temas tan importantes y tan necesarios. Aquí nos quedamos en este barco hermoso y ojalá sean más veces las que me invite. Gracias, mi Gaby. También me acompaña hoy Juan Pablo Ceballos. Él es jefe de la Agencia de Desarrollo Económico Local de la Administración Zona Manuela Sáenz. Juan Pablo se desarrolla, mejor dicho, en temas de desarrollo económico local, también coordinación y gestión territorial. Juan Pablo, bienvenido a la galería. Muchísimas gracias, Lucía. Un gusto, Gaby, compartir ese espacio contigo también. Bueno, pues es súper importante el tema de emprendimiento hoy por hoy, en realidad, después de haber pasado por una cuarentena, seguir en pandemia, pues el tema de emprendimiento, el tema económico es bastante importante enfocarnos en este tema porque en realidad es más complicado que el tema de la emergencia sanitaria, de recuperarnos de la emergencia sanitaria va a ser recuperarnos del tema económico. Gracias, Juan Pablo. Como ya lo mencionabas, el tema que nos cita aquí en la galería es el emprendimiento. Pero hablar del emprendimiento no solamente como lo que escuchamos cada día en los medios de comunicación, ¿no? El emprendimiento o hablar de los ecuatorianos como aquellos emprendedores, sino saber qué hay atrás de esos emprendimientos, por qué empiezan estos emprendimientos. Y para ello quiero preguntarle a Juan Pablo, quiero empezar con él, que nos cuente su percepción general, una percepción general desde su experiencia en el trabajo de territorio que él realiza cada día en temas de emprendimiento, Juan Pablo. Bueno, contarles que en efecto el emprendimiento sí es un elemento reactivador de la economía. Yo siempre digo que los ecuatorianos somos emprendedores por naturaleza. Recuerden en la época de los food trucks que esto se puso en boga un tiempo y pues todos se lanzaron a hacer food trucks y todos comenzaron a emprender. Hay algunos casos de éxito que salieron de estos emprendimientos y que se convirtieron incluso hasta en pymes, en pequeñas y medianas empresas. Pero realmente el emprendimiento es un tema mucho más complejo que en realidad ponerse un negocio, alquilar un local, poner un producto y esperar a los clientes. Implica algunas cosas que van de la mano con el tema de formación de emprendedores. Por eso desde acá, desde la Agencia de Desarrollo Económico Local, nosotros estamos emprendiendo un proceso de formación de emprendimientos, de acreditación de emprendimientos que tiene, por supuesto, lleva de la mano un programa de capacitación. Entonces, algo que me puse a pensar que teníamos la duda es que si los emprendedores nacen por gusto o por necesidad. Pues yo creo que son las dos cosas, ¿no? Hay gente que se pone a emprender quizá con una habilidad manual, con alguna receta gastronómica de familia o con alguna artesanía. Muchos artesanos que arrancan así y quizá ellos lo hacen también como un negocio familiar, ¿no? Pero en realidad creo que estas dos situaciones van de la mano. Hay un dato que es súper interesante que dice que el 42.33% de
de emprendimientos se desarrollan por necesidad. Pero de este 42% apenas la mitad supera los 3 meses de negocio. Entonces, el tema de formación y el tema de políticas públicas implica mucho, ¿no? en este dato. Eso es lo que puedo decirte al respecto, mi estimada Lucía. Gracias, Juan Pablo. Quiero continuar con Gaby y preguntarle a la Gaby, ella desde el tema comunicacional, que nos va a apoyar en esta charla. Preguntarte, Gaby, ¿tú cómo ves el incremento de emprendimientos aquí en el Ecuador? Y no solamente a raíz de la pandemia, sino ya desde hace algunos años. Bueno, primero, qué gusto también compartir esta entrevista con Juan Pablo, conocedor absoluto del tema de emprendimientos. Me acabo de quedar así como, ¿what? No, o sea, bueno, desde mi lado decirte que sí, yo percibo que hay mucha gente que desde mucho antes de la pandemia, porque voy a hablar ahora solo del tema de pandemia, ¿no? Mucho antes de la pandemia sí emprendía por un tema de gusto, por un tema de experimentar también, ¿no? Pero llega la pandemia y claro, Juan Pablo dice que es más o menos un 42% de gente, ¿no? Y desde el lado en el que yo he podido investigar, yo creo que es más. O sea, yo creo que ahora la gente emprende por necesidad, pero no creo que sea un 40%. Yo creo que es mucha gente la que emprende ya por necesidad, porque se ha quedado sin trabajo, por un tema de falta de recursos. Creo que tú y yo somos como testigas de que tenemos amigos comunicadores. Voy a hablar por el ejemplo de comunicadores, ¿no? Que se han quedado sin trabajo y les han despedido, se han quedado sin trabajo y han tenido que emprender. Y han hecho, y están haciendo cosas que realmente no se imaginaban hacer, ¿no? Entonces, yo conozco gente, por ejemplo, que se ha dedicado toda su vida a la comunicación, bueno, no toda su vida, ¿no? Se ha dedicado mucho tiempo a la comunicación y ahora está dedicada a la venta de ropa, de maquillaje, de comida. Entonces, yo veo más el tema de emprendimiento ahora, más por necesidad que por gusto. Claro, que ahora sea como una salida que te da un gusto, un beneficio. Sí, claro, totalmente de acuerdo, pero yo veo el emprendimiento como un tema más de necesidad que de gusto personal. Oigan, chicos, no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto que les voy a plantear, y es el tema de que antes, no sé si ustedes escuchaban a la gente que decía, voy a ponerme un negocio propio o un negocio familiar. Y de un momento acá cambió todo eso y ya no hablamos de negocios, sino de emprendimientos. Y quiero preguntarte, Juan Pablo, ¿qué está sucediendo allí? Insisto, desde tu experticia, desde tu trabajo en territorio, ¿cómo ves este tema? ¿Cuáles crees que fueron los factores o cuáles son los factores que determinaron este cambio, no solamente en la manera de producir de manera local, ¿no? Sino también de cambio de conceptos? A ver, quería un poco acotar lo que decía Gaby, ¿no? Claro. Sí, ahora el tema es que estamos hablando de que muchos de esos emprendimientos de nuestros amigos, como conversaban, no son emprendimientos formales, ¿no? Vemos, por ejemplo, yo en el centro histórico veo todos los días que ha incrementado muchísimo el comercio informal. Quizá el dato que yo les di iba por el dato de emprendimientos formales, ¿no? Tenemos, o sea, el porcentaje es muchísimo más alto si hablamos de emprendimiento informal. Juan Pablo, ese dato quería... Antes de que respondas la pregunta que te hice, una diferencia, o sea, ¿por qué hablamos de emprendimiento formal y de emprendimiento no formal? Ya, bueno, el emprendimiento formal es el que sigue todas las reglamentaciones, puede decirse así, permisos, licenciamientos que ejerce la autoridad local en este caso, ¿no es cierto? Cuando ya tengo una formación de emprendimiento, cuando ya tengo un plan de negocios, ya puedo decir que tengo un emprendimiento formal. Los emprendimientos informales son gente que quizás ni siquiera llegó al plan de negocios, pero dijo, yo sé hacer pasteles, me quedan buenos los pasteles, así que me voy a dedicar a vender pasteles,
o puedo importar cosas, puedo importar carteras de Estados Unidos y me pongo a vender carteras, cosas así que sí las haces por necesidad, pero esos en realidad no es un emprendimiento, ¿no? Eso es una actividad de comercio, pero no es un emprendimiento como tal. Quiero dejar súper claro que el tema de emprendimiento ya lleva consigo el concepto, un tema de pasión, ¿no? De generar, de tener ya un plan de negocios, un plan de mi negocio con el que yo voy a emprender lo que yo quiera hacer, ¿no? Entonces, Ok, ahora sí tal vez, continúo con este tema sí, de concepto en realidad. exacto, tal Sí. vez justo en esa parte que tú dices, el plan de negocio, podríamos inclinarnos por esa arista en el tema que te planteaba, ¿no? De diferenciar tal vez de mi negocio propio, mi negocio familiar al emprendimiento. A ver, claro, un negocio tiene, bueno, un negocio ya está a otra escala, digámoslo así, ¿no? Yo creo que ya un negocio ya está entre las pequeñas y medianas empresas. Un emprendimiento digamos, un emprendimiento pequeño puede ser un negocio de unipersonal, por ejemplo, ¿no es cierto? Realmente la mayor cantidad de negocios que se emprenden aquí en el Ecuador son unipersonales y terminan muchas veces siendo nada más un autoempleo. Entonces creo que por ahí va el tema, ¿no? Mm. Ok. Gaby, quiero preguntarte, ¿cómo ves tú que las personas estamos comenzando, no sé, a dejar de esperar en el Estado, dejar de esperar en el gobierno y que ellos nos provean el empleo y empecemos como ciudadanos a crear plazas de trabajo, a crear economía, a crear y a producir economía? Yo he sido siempre una fiel creyente de que nunca debemos depender del Estado, Lu. O sea, yo creo que uno depende del Estado cuando, por ejemplo, mete un proyecto, cuando uno tiene una idea de de elaborar algún evento, alguna, algún tema, qué sé yo, cultural, económico, político, que venga de la mano de recursos para facilitar de mejor manera la vida de los participantes de ese proyecto, pero no creo que el Estado tenga la obligación de darnos todo, por ejemplo. O sea, yo sí soy de esas personas que piensa que como ciudadana tiene que buscarse los recursos y subsistir. Entonces, no debemos depender del Estado, eh, pero necesitamos del Estado para producir no para producir, sino más bien eh, para desarrollar estos emprendimientos. Pero es que tú puedes depender del Estado, pero tú también necesitas de un recurso personal, Lu. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo he tenido la posibilidad de meter proyectos en algunas instancias, en algunos momentos en el Ministerio de Cultura, te voy a hablar personalmente. Una de las preguntas que te hacen es, ¿usted cuenta con otro tipo de financiación? ¿Cuenta con otro tipo de recurso? Entonces, obviamente, el Estado te está diciendo, sí, yo te voy a financiar, pero tú también debes contar con un recurso personal. Entonces creo que sí, que, o sea, la gente que va a percibir algo del Estado está bien, pero creo que también uno como ciudadano tiene que valerse de sus propios medios. Ok. Juan Pablo, cuéntanos un poco más de tu trabajo de campo en temas de desarrollo económico local, de emprendimientos. ¿Cómo es tu trabajo con la gente día a día? A ver, bueno, el tema de realmente bueno, quiero contarles un poco lo que sucedió dentro de la pandemia. Realmente fue un 16 de marzo, el último día que pude estar en la oficina porque en realidad todo se agravó, nadie entendía siquiera la magnitud de ninguna de las generaciones que estaban llamadas antes por una pandemia. Entonces para todos era un tema de incertidumbre, un tema nuevo, un tema en el que no sabíamos cómo actuar, ni siquiera sabíamos cómo actuaba el virus. Entonces era súper complicado saber qué hacer. Entonces, bueno, nosotros tenemos acá en el municipio de Quito una entidad que se llama Comquito, que es súper interesante. Ellos tienen actividades de formación
de emprendimiento y apoyo a pequeños y medianos negocios. Y pues con Conquito trabajamos en un proyecto que se llama Activa tu negocio. Dentro de mi zona pude llegar aproximadamente a más de 500 locales, negocios, emprendedores, comerciantes de la zona, y incluimos tres temas súper fundamentales. Uno que es el tema de bioseguridad, es mandatorio en cualquier tema económico. Necesitamos en cualquier negocio implementar medidas de bioseguridad. Otro tema que es el manejo financiero, que sin duda es importantísimo. Y algo muy importante también, el tercer tema que nosotros capacitamos es el tema de innovación, en el tema de tecnología, que en realidad se puso muy en auge, este tema de la pandemia, de los deliveries, de un poco vender en redes sociales. Entonces, en esas tres aristas nosotros llegamos a capacitar desde el mes de junio del 2020 hasta diciembre a 500 negocios. Con este trabajo que se hizo, nosotros logramos preservar 800 empleos en nuestro distrito. Y en realidad, bueno, este proyecto sigue todavía trabajando, y ahora ya que manejamos un poco el tema de bioseguridad y las actividades laborales, un poco han ido retomando el curso. Estamos este año enfocados muchísimo en el tema de economía violeta, que básicamente busca la equidad de género. Hay un dato súper interesante: la brecha salarial entre hombres y mujeres es decir, que más o menos por cada dólar que gana un hombre, la mujer gana 84 centavos. Oh. Entonces, la idea de trabajar con la economía violeta, trabajar con mujeres, pues es algo que tenemos como objetivo este año. Y el tema de trabajar en realidad en territorio, trabajar con la comunidad, pues es la oportunidad de llegar. En este caso, como les decía, el objetivo es trabajar con mujeres, tratar de llegar a esas personas, ¿no es cierto? Muchas veces mujeres que no han tenido la posibilidad y que han querido emprender, pero sin embargo no han sabido cómo. Pues acá desde la agencia de desarrollo económico local estamos llegando directamente a territorio, a trabajar con mujeres en los barrios, a dar capacitaciones, en los cuales hemos también incluido el tema de inclusión social, ¿no? Dentro de la administración zonal Manuela Sáenz, de la zona centro, tenemos una unidad de inclusión. Esta unidad se encarga un poco de darles una charla a las mujeres de empoderamiento, para que ellas después de que estén capacitadas y estén motivadas, pues podamos seguir con el resto de capacitaciones ya más relacionadas al tema de emprender, al tema de servicio al cliente en digital, y algunas otras ofertas de capacitación que tenemos desde. Perfecto, gracias Juan Pablo. Gaby, Juan Pablo trajo a colación un tema también que es muy importante e interesante, y es la economía violeta. Tú manejas también temas de género, de equidad, Gaby. ¿Qué percepción te da este tema en cuanto a emprendimientos? Interesante, bueno, interesante la propuesta que se da desde Conquito. A mí el trabajo que hace Conquito me parece súper bueno. Yo he sido partícipe de algunos talleres de ellos y realmente no, a mí me gusta mucho lo que ellos hacen. Con el tema de la economía violeta, interesante, porque ahí ellos mismos se van dando cuenta, según las investigaciones, que cuando nosotras levantamos datos sobre brechas económicas, sí, esa es la realidad. Las mujeres realmente percibimos menos sueldos, percibimos menos salarios, tenemos menos oportunidades laborales también, y claro, eso es lo que obliga a la mujer a buscar una forma de subsistir, ¿no? Entonces, yo conozco gente, por ejemplo, de barrios, te voy a decir, por ejemplo, del sur, mujeres, si vamos a hablar del tema de mujeres, que han tenido que buscarse las formas
para mantener sus hogares desde la alimentación, o sea, desde la cocina, por ejemplo. Hay gente que cocina, hay gente que ha tratado de hacer negocios ya, incluso de venta de alimentos que por la experimentación se han ido dando, ¿no? Y claro, esto te lleva a pensar, y eso es algo que yo estaba pensando también cuando hablaba Juan Pablo, te lleva a pensar y dices, pero realmente, ¿a qué sector? Porque tú hablas, porque Juan Pablo habla del tema de la economía violeta, pero ¿a qué sector va a beneficiar esa economía violeta? O sea, estamos hablando, vamos a hablar de mujeres, pero mujeres, ¿de qué recursos, de qué condiciones, de qué edades? ¿En qué situaciones? Si son en situaciones de riesgo, si son en situaciones de violencia, que han tenido que salir de, no sé, de violencias físicas sistemáticas, de violencia laboral. O sea, ¿a qué sectores de mujeres es la que se está tratando de apoyar con este emprendimiento de economía violeta? Porque eso sí es algo súper interesante que debería ser como público más continuamente, ¿no? Sobre todo en estos momentos que las mujeres realmente necesitan subsistir de alguna manera. Juan Pablo. Sí, muchas gracias Gaby, por la pregunta para ahondar un poco más en el tema. Bueno, nosotros en realidad estamos abiertos a trabajar con toda la comunidad, ¿no es cierto? Nosotros hemos dado especial, digamos, atención a trabajar con mujeres que han pasado por un proceso de vulneración de derechos. De hecho, trabajamos con un grupo en realidad que es la comunidad del Buen Pastor, así se llama. Ellos están localizados más o menos en el sector del río Sena, ¿no es cierto? Justo al final donde termina mi distrito. Y ahí es el sector de la Recoleta, ¿no? Y ahí pues ellas trabajan con un grupo de aproximadamente 102 mujeres que han pasado por uno de estos procesos de violencia. Hay también un grupo de mujeres también que son trabajadoras sexuales que también están involucradas dentro de este proyecto, pues, y un poco para contarles lo que hace esta comunidad del Buen Pastor es justamente darles un proceso de formación. Ellos tienen dos aristas, una que es el tema de manualidades y otro que es el tema de gastronomía. Entonces, en esas dos aristas trabajan ellos, les enseñan digamos, una habilidad manual, les enseñan a hacer algo. Y luego de eso, a través de este año justamente a través del apoyo que le vamos a dar a la economía violeta, pues vamos a incluir también desde acá los recursos para que ellas puedan formarse como emprendedoras y para que esa habilidad manual se convierta en un emprendimiento y quizá luego de eso, pues, pueda ser una pequeña o mediana empresa, ¿no? Esa es la idea. Incluso trabajamos muchísimo en el tema de asociatividad, que es un tema también súper importante. Trabajar en las asociaciones para que el tema de los emprendimientos pues pueda seguir creciendo. Entonces, ahora con este tema de economía violeta, que si bien es cierto está súper en boga, es también súper importante incluir todo el tema de inclusión social en el tema de emprendimiento para reducir esta brecha que tenemos entre hombres y mujeres. Perfecto, gracias Juan Pablo. Quiero continuar contigo, Juan Pablo, y preguntarte, desde los números con los que tú trabajas, cifras, ¿quiénes son los que más emprenden, hombres o mujeres? ¿Y en qué situación lo hacen? En realidad, voy a ser súper sincero, tenemos muchas más mujeres que hombres que aprenden. Muchas veces las mujeres, por iniciativa propia, a veces realmente comienzan a emprender negocios. Nosotros desde acá tenemos algo súper interesante que tenemos un programa para generar negocios relacionados a los temas agrícolas. Tengo en el sector de San Francisco de Miravalle, que es justo atrás de Guápulo, entre Lauqui de Monjas y Guápulo,
tengo 17 huertos urbanos que son manejados por mujeres, a las cuales yo, bueno, ellas ya en realidad son un grupo de emprendedoras que ya han llevado todo este proceso que yo les cuento, ya tienen su plan de negocios, son emprendedores acreditados y ellas son las que son parte de las bioferias que nosotros tenemos en el sector de Guápulo. En el Mirador de Guápulo nosotros tenemos una bioferia. Lamentablemente, por las restricciones del COE Metropolitano, no hemos podido nuevamente reactivar esta feria, pero estamos hablando que de ese grupo de mujeres, solamente de ese sector, yo tengo 15 mujeres emprendedoras y apenas 2 hombres. Yo creo que las mujeres tienen muchísima más habilidad que los hombres para todo en realidad. Ok, gracias Juan Pablo. Gaby, cambiando un poquito de tema, quiero preguntarte, ¿qué nos puedes comentar acerca de los 2 candidatos que tenemos a presidentes de la República? ¿Cuáles son sus propuestas en torno, creo que en torno a trabajo como tal, ya lo sabemos, ¿no? Pero en torno a emprendimientos, porque muchos se han apropiado también de este concepto en estas elecciones 2021. Usted siempre me hace esas preguntas difíciles de rigor, grabará, ¿Por qué? después, ¿Por qué porque cree que le invito? después yo no me equivoco mucho. No se preocupe, tengo grabado todo lo que usted diga. O sea, Lu, yo realmente, verás, en el tema político, en el tema de candidatos, más allá de las propuestas, es en la práctica. O sea, puede ser tanto que Guillermo Lasso como Andrés Arauz tengan en sus planteamientos. Bueno, Guillermo Lasso ahora se ha reunido ya con comunidades indígenas. Por su parte, Andrés Arauz ha enfocado en reunirse con comunidades afros. Y claro, son 2 sectores súper importantes de impulso de economía del país, en realidad, más allá de la gente de ciudad, ¿no? Son realmente los que mueven la economía del país. Pero yo realmente no hablo mucho de las propuestas porque no les creo, Lu. O sea, yo creo que cuando estén en el poder y si empiezan a cumplir, tú me podrás llamar y me dirás, no, Gaby, ve, lo que se propuso en tal punto 7, 8, 10, 12 se está cumpliendo. Mientras tanto, espero después de abril hacer un análisis real y profundo de las propuestas de cada uno de los candidatos. No, yo no les creo, Lu. O sea, están en campaña, son los 2 populistas y me parece terrible que un candidato de derecha ahora se pase a la izquierda para volver al populismo más recalcitrante y el candidato de izquierda también hacer propuestas que a la final uno nunca sabe si se van a cumplir. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que es sobre la marcha. Yo en este momento, es como te decía la vez que hablábamos en torno a la cultura, no tienen propuestas en torno a la cultura. No hay propuestas en torno a la cultura. En torno a emprendimiento, son propuestas básicas que al momento que realmente esté vinculado por un tema económico, ahí se verá si realmente se puede o no se puede cumplir esas propuestas. Tenemos una gente muy invitada, muy chévere, muy especial para nosotros. Entre Amigos, el espacio exclusivo para conectarte con aquellos temas de tu interés. Porque una charla entre amigos es mejor. Juan Pablo, tú que trabajas día a día en este tema de emprendimiento, de economía local, ¿qué crees que hace falta o qué debería hacer el gobierno que tome el mando el 24 de mayo para impulsar y desarrollar este tema? Bueno, yo creo, un poco acotando a lo que nos decía Gaby, realmente, y no yéndose muy lejos, en las elecciones anteriores, el gobierno actual, dentro de su plan de desarrollo, toda una vida, todo hemos escuchado, pero creo que ninguno ha llegado a ver en marcha ese programa. Ellos tenían dentro de este programa, por supuesto, hablaban mucho el tema inclusivos, Banco del Pueblo, Banco de Ideas. ¿Ustedes han escuchado algo de eso? En la práctica no. Pues la verdad, en la práctica no. Entonces, bueno, yo
bien más lo que ha pasado con el gobierno actual. Pues yo no creo, yo tampoco creo en esta oferta de emprendimiento, habrá que verla para creerla y en eso sí soy súper escéptico, porque ya, como les digo, en el gobierno actual ya pasamos por este tema. Y bueno, un poco retomando lo que me preguntabas, Lucía, no sé si me puedes repetir porque se me fue ahorita con esto que te decía. Sí, desde tu diario vivir y tus experiencias en estos temas, ¿qué crees que le hace falta o qué debe tomar en cuenta el gobierno que va a entrar el 24 de mayo para que estos procesos y el desarrollo de la economía local avancen en el Ecuador? Bueno, realmente el tema de emprender un negocio como tal es un tema súper complicado, es súper engorroso. Todo el tema de crear una empresa no es algo fácil en realidad. Yo creo que la normativa nacional debería cambiar para en realidad facilitarles las cosas a los emprendedores. Sacar un permiso de funcionamiento en realidad no es algo sencillo, es algo que toma tiempo. Y cuando estamos hablando de un emprendedor, en realidad uno deja de ganar, de percibir dinero por dedicarse días a sacar un trámite. Entonces yo creo que las políticas pro emprendimiento deberían tener un trámite de facilitar trámites para la gente que en realidad desea emprender y que cuente realmente con un plan de negocio y sea un emprendedor como tal. Otro tema es el financiamiento. Un súper bajo porcentaje de emprendedores son los que optan por un financiamiento del Estado. Estamos hablando que tenemos ahí a Banca Ecuador, por ejemplo. Es muy poca la gente, los emprendimientos que optan por una opción de financiamiento del Estado. La mayoría de emprendedores obtienen sus recursos pidiendo préstamos a su familia, a sus amigos y a la banca privada, al menos aquí en el Ecuador. Entonces, esos creería yo que son como tres pilares importantes en los que el gobierno que viene debería trabajar para que el tema de emprendimiento en realidad sea mucho más sencillo, porque realmente por parte de los ecuatorianos la gana de emprender no falta, ¿no? Y pues lo que está sucediendo actualmente es una muestra. Perfecto. Gaby, lo que mencionaba Juan Pablo es interesante, ¿no? Quienes quieren emprender prefieren realizar créditos con amigos, con familias o con la misma banca privada, pero no con el Estado ecuatoriano. Y vuelvo a la pregunta que te hacía, o sea, ya no estamos creyendo no sé si en el Estado o en el gobierno de turno. ¿Tú qué piensas? Yo, haciendo esa comparación con el gobierno anterior al de Moreno, ¿no? Creo que la gente emprendía más. Sí, o sea, sí creo que hay un tema de desconfianza al gobierno actual, pero también creo que es el tema de facilidades, Lu. O sea, seamos más honestos. Es más fácil pedirle a mi vecina que me preste $100 para comprar verde, queso y ponerme a vender tortillas, que pedirle al Estado que me financie un presupuesto para meterme a hacer un negocio. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay favoritismos, Lu. O sea, hay 10,000, 20,000 propuestas ingresadas en las diferentes instituciones, pero ¿cuántas salen favorecidas? ¿2, 3, 4? Y lamentablemente, y ahí sí te voy a hablar desde el tema mío, que es el de la cultura, generalmente salen favorecidos los amigos de los amigos. Entonces no sale favorecida realmente la gente que te pone una súper buena idea, porque puede ser que el amigo del amigo también te presente una buena idea, chévere, pero no todos los años la misma persona, pues o sea, es hasta incoherente el asunto. Entonces, claro, ¿qué dice la gente? Yo prefiero pedirle al banco que pedirle al Estado. Yo prefiero pedirle a mi vecina que pedirle al Estado. Y prefiero incluso endeudarse con la familia porque sabe que la familia después de 5 o 10 años no va a estar atrás golpeándole la puerta y diciéndole, oiga,
ya es hora de pagar, porque al final de cuentas tú al Estado tienes que darle algo a cambio. Si no es económico, tienes que presentarle un informe, tienes que presentarle pruebas de lo que has gastado, tienes que presentarle bueno, una serie de documentos, no así con tu familia, porque a tu familia le dices, tenga, le devolví, y la familia algún rato irá a ver si realmente el negocio funciona o no funciona, ¿me entiendes? Entonces, claro, es más fácil hacerlo en tu círculo personal que hacer ya un préstamo a un tema ya más allá. Con la banca sí me parece así como, a mí la banca me parece igual que el Estado, o sea, yo creo que el rato menos pensado la banca te va a ir a golpear la puerta y te va a decir, oiga, ¿y a qué hora nos devuelve lo que le dimos, no? Entonces, claro, para mí más bien son la gente tiene más beneficio pidiendo al vecino, al amigo, que meterse en líos ya mayores y legales con instituciones públicas y privadas. Ok. Juan Pablo Lagavi mencionaba algo súper interesante y es el tema de la burocracia. El miedo que le tenemos a los ecuatorianos, en este caso, a desarrollar estos procesos con el Estado por el tema de la burocracia. Volviendo al tema este de la economía violeta, que es impulsada por el gobierno, yo te pregunto desde tu trabajo, ¿qué crees que hace falta para que este proceso se apruebe y se ponga en práctica, ¿no? Porque esa es la idea de que se ponga en práctica. Porque tú me estás hablando, entiendo, desde tu trabajo en el gobierno local, o sea, desde el municipio. Pero, ¿qué pasa a nivel nacional? O sea, ¿cómo pueden trabajar ustedes si no tienen el apoyo o la facilidad que ustedes le pueden dar a esa persona que quiere emprender, pero que el gobierno no le da? Ya, eso sí, en realidad depende mucho de la voluntad política de la administración, en realidad. Pues acá desde el municipio tenemos como una línea, un eje importantísimo, fundamental, trabajar con economía violeta. Este año, por primera vez, a través de Conquito se consiguió $1 millón para Capital Semilla, que es algo importantísimo, dando prioridad a la economía violeta. Entonces, esto tiene que ver muchísimo con la voluntad política que exista. Nosotros desde el gobierno local, pues estamos interesados, es en realidad preocuparse de este tema, de esta brecha, darle importancia, porque podemos generar muchísimas propuestas acerca de economía violeta, que incluso es un término en boga, estar de moda. Pero si no ponemos en práctica, no llevamos al territorio, no conversamos con las personas, no le hacemos llegar los proyectos que tenemos en torno a la economía violeta, y no le hacemos entender la importancia que nosotros como gobierno local, como en este caso agencia, estamos comprometidos a impulsar, pues entonces no vamos a llegar a nada hablando de un tema tan importante, tan fundamental, cuando estamos hablando de un tema de equidad de género, si nosotros no actuamos. En realidad hay que actuar, y para esto es voluntad política, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Es llevar a la acción en realidad este tema tan importante que es la economía violeta, pues, y en ese eje estamos trabajando. Perfecto. Chicos, estamos llegando ya al final de esta charla, de esta entrevista, de este encuentro entre amigos que ha estado súper interesante, y quiero pedirles brevemente sus conclusiones sobre este tema. A Juan Pablo, pedirle que haga una invitación también a la gente para que emprenda, pero desde ese emprendimiento, no por necesidad. Bueno, es que es también difícil, ¿no? Pero que emprenda sabiendo que su emprendimiento tiene que ser duradero y no efímero. Bueno, es importante, bueno, ya para concluir, que dentro, bueno, al menos hablando como gobierno local, dentro del gobierno local en este caso, del Distrito Metropolitano de Quito, pues existe la voluntad política para trabajar en los temas de emprendimiento, que se le ha destinado un recurso súper importante, ¿cierto?
y que pues desde acá, no solo mi distrito tiene una agencia de desarrollo económico local, las 9 administraciones zonales del distrito metropolitano tienen una agencia de desarrollo económico local que está trabajando en la misma línea con las mismas prioridades. Entonces, justamente para que si tienen alguna habilidad manual, pues alguna idea del tema de gastronomía y quieran eso llevar a un emprendimiento, pues se apoyen desde estas agencias que tenemos acá en el Distrito Metropolitano para poder impulsar realmente emprendimientos que no duren 3 meses, como les decía, sino que realmente tengan un plan de negocios un plan de negocios ya a gran escala y con mucho más concepto de un negocio como tal. Sí, acotando lo que dices, porque muchas veces emprendemos desde nuestra percepción, de nuestros conocimientos y de las pocas herramientas que tenemos, pero sí es fundamental que los profesionales, y en este caso gente como tú que sabe del tema, también apoye a la causa. Muchas gracias, Juan Pablo. Mi Gaby, tus conclusiones en este tema de emprendimiento en el Ecuador. Bueno, primero agradecerle a Juan Pablo porque me ha desasnado. Nos ha dado cátedra. Nos dio cátedra, sí, porque para mí emprender es llevar a cabo una idea. Ahora, claro, si va de la mano de trabajos, planeaciones y ciertos parámetros que son necesarios para que este emprendimiento dure más del tiempo que uno dice, bueno, uy, a los 3 meses ya no me compraron, ya ahí se acabó, gracias, ¿no? Entonces, claro, es como entender que el emprendimiento en algún momento llega a convertirse en negocio. Obviamente va a llegar a convertirse en negocio. Y claro, o sea, visitar siempre a la gente que le pueda dar la mano para que no bote la toalla, no se desanimen, ¿no? Porque uno dice al mes, uy, ya no me compraron, ya hasta ahí llegó. Entonces no es así, más bien Juan Pablo les está haciendo la invitación para que conozcan también los nichos a los que pueden acceder, los lugares, los espacios, cómo mantener ese emprendimiento vivo, intacto, súper interesante. Lo único que yo sí puedo decir es que sea formal o informal, la gente tiene que sobrevivirlo. O sea, en estos momentos, si no hay un trabajo formal, pues algo hay que hacer. Entonces, yo sí felicito a esa gente que se ha animado y ha tenido la valentía de hacer algo para sobrevivir. Ok, muchas gracias, Gaby. Gracias, Juan Pablo, por acompañarnos. Gracias por ser parte de la galería. Juan Pablo, espero que nos puedas acompañar también en otra ocasión para charlar sobre otros temas. Y ya saben, la galería es también ya su espacio. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Lucía. Encantado pues de acompañarte cuando tú me invites, pues aquí estaré, ¿no? Es en realidad, como les decía al inicio, el tema de emprendimiento es un tema súper importante y que de acá tenemos toda la voluntad de apoyar y de en verdad a todas esas personas que hablaban, todas esas personas que en realidad han buscado una forma de salir adelante, pues acá la formación es gratuita, los programas de formación son gratuitos y más bien pues invito a la gente que nos esté viendo y que tenga alguna idea y quiera fortalecer esa idea, pues acá tenemos la formación, los programas de capacitación iniciarán desde el primer semestre de este año, pues y bienvenidos para ser parte. Gracias. Mi Gaby, muchas gracias por estar acá nuevamente. Invítame más seguido. Ya sabe que a mí me encanta hablar de todo un poco. No hablo solo de cultura. Oiga, muchas gracias, Lu. Muchas gracias. Uno se siente muy, muy, muy querido y muy respetado en esta casa tuya. Muchas gracias, chicos. Gaby, Juan Pablo, muchas gracias. Por hoy cerramos la galería. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que los viernes también se transmite la galería por XYZ Radio a partir de las 12 del día. Nos vemos la próxima semana con más entrevistas y más amigos, más charlas y más información. Es hora de cerrar la galería. Te esperamos el próximo programa con lo mejor de Las Voces. Para mí es un honor, de verdad. Estoy aquí con nosotros.
la música. It might seem crazy what I'm about to say. Esto fue La Galería.